¿Cómo están? ¿Bendecidos? Dale la bienvenida al que está a tu lado. Dile que Dios le bendiga, que qué bueno que está aquí, que hoy Dios nos va a hablar a todos. Tomen su lugar. Hoy la pastora les manda un saludo. Está un poquito enferma, pero nosotros sabemos que Dios toma el control en su salud y que va a estar muy bien. Les mando un cordial saludo y que sea Dios hoy con nosotros, porque sin Él nada somos. Amén. Hoy tengo el privilegio, la oportunidad de dar el mensaje, de predicar, y le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que Él me da. Y si en algo me equivoco, tengan paciencia. Vamos a la palabra de Dios en Mateo 4:17, por favor. Uno al 17, por favor. Le damos lectura. La palabra de Dios dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, eso. Gracias. Vamos a orar. Padre Santo, esta tarde te doy muchas gracias, Señor, por el privilegio que me das aquí, de estar aquí, Señor. Que seas tú hablando, Señor, que no sea yo, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que hay personas más preparadas, hay personas más sabias, Señor, pero tú te has placido en escogerme a mí, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Tú sabes el porqué, Señor. Y te ruego, Padre Santo, que estas palabras que salgan de mi boca, que sean guiadas por ti, que no sea mi entendimiento, sino que sea tu sabiduría, Padre mío, para exhortar, Señor, para alabar tu nombre primeramente, y para exhortar a mis hermanos, Señor, y a mí mismo, Señor, porque la palabra también a mí me habla y demasiado, Señor. Gracias te doy, Padre, por este privilegio, y que seas tú hablándome, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesús te doy gracias. Amén, amén. Simbólicamente, el desierto es representado como una etapa difícil en nuestra vida, algo complicado y difícil de entender. Hay veces que estamos en ciertas situaciones y no entendemos, no sabemos ni por qué estamos en esta situación, y en ocasiones, no sé, recurrimos a un vecino, a una persona, ¿no? Hoy no sé si tú estés pasando por un desierto, yo no lo sé, Dios sí lo sabe, ¿no? Y luego este desierto hay ocasiones que es provocado por nuestras propias malas decisiones. Tomamos decisiones erróneas, ya sea por deseos de la carne, por deseos de los ojos, o por la soberbia de la vida, que es que yo quiero esto, yo quiero aquello, ¿no? Y eso nos provoca malestar. Hay veces que estamos muy afanados, ¿no?, por obtener cosas y sufrimos, desgraciadamente sufrimos, no dependemos de Dios y entramos en un desierto. Hay veces que hasta nos endrogamos, ¿no?, en Coppel, y estamos sufriendo, batallando con una deuda que fue por un afán que nosotros queríamos o por una necesidad que nosotros teníamos, ¿no? Entonces vamos y nos endeudamos, ¿no? Y es un desierto también. Pero en ocasiones estas cosas que pasan, Dios las permite. ¿Pero para qué las permite? Supongamos que ahorita
estamos todos, ¿no? Por X razón, vamos a pasar un desierto real, un desierto con su calor, con animales, con frío extremo, ¿no? Todos vamos a pasar por ese desierto, ¿no? Y no sé, alguien tiene habilidades, alguien, no sé, no tiene tantas habilidades, ¿no? Pero supongamos que vamos a cruzar en ese desierto. Les aseguro que vamos a desarrollar habilidades, vamos a entender muchas cosas de las que están en el desierto que no conocíamos. ¿Para qué nos sirve todo eso? Para depender de Dios. Y aún en medio del sufrimiento vamos a tener que desarrollar esas habilidades que hay veces que en ocasiones ni nos damos cuenta que las tenemos. Hay situaciones que pasan en nuestra vida que no entendemos, pero conforme vamos viviéndolas, Dios nos va mostrando el porqué, ¿no? Todo eso de lo que estamos viviendo. Entonces, cuando estamos en una situación difícil, aprendemos algo en lo físico y en lo espiritual. Recordemos que nuestra lucha, ¿con quién es? O sea, hay situaciones que simplemente Dios las permite para que pase algo en nuestra vida, para aprender algo. Pero muchas veces nos afanamos en, no sé, en que el vecino, que el hermano, ¿no? Por ejemplo, vayámonos a Efesios 6:12, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora vamos a Mateo 4:1-17 y ahí vamos a entender. Regresamos a Mateo 4:17. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Nuestra lucha es con quién? Con huestes. Entonces, vamos a ver la forma en que le contestó Jesús, lo que le dijo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: chequen, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Es la parte más alta de un templo. Si le pones, por favor, el que sigue, por favor. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí le vamos a parar. Ahí vemos la autoridad de Dios, de Jesús. Ahí podemos ver que conocía la palabra. Ahí podemos ver que sabía toda la palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos una situación difícil, tenemos que primero orar, recurrir a la Biblia. Y eso nos va a dar confianza. Yo veo ahí que todo lo que contestaba Jesús era con confianza. Él sabía quién era, estaba confiado. Entonces así nosotros deberíamos de ser, tener esa confianza como la tenía Jesús, porque nosotros queremos ser imitadores de Jesús. Entonces debemos tener esa confianza en Dios. Ahí yo veo esas respuestas. No titubeó, le dijo: no, aléjate, vete. Estamos viendo que tenía confianza. ¿Qué significa confianza? O sea, hay muchos puntos ahí en esa escritura, pero hoy nos vamos a enfocar en esa confianza que mostró Jesús al decirle y al contestarle hacia el diablo. Yo en el diccionario encontré 3 significados. Confianza: esperanza firme que una persona tiene en algo que suceda. 2. Confianza: seguridad, especialmente al emprender una acción difícil.
3. Se refiere a la certeza de que Dios está con nosotros, que su presencia y nuestra fe están en perfecta sintonía. La palabra confianza es sobre todo un acto de fe en confiar en aquello que creemos que es bueno. Dios es bueno, en Él debemos poner nuestra confianza. No sé si nuestro desierto sea una escasez económica. Aquí el asunto es como en el desierto, cuando pasaron el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, ¿no? ¿Qué aprendieron? ¿Qué iban viendo? ¿Qué iban dejando, ¿no? Durante todo ese tiempo? Hoy nosotros también, si estamos en una situación difícil, ¿qué aprendemos? ¿Qué estamos dejando? ¿Qué nos estorba para ser agradables a Dios y confiar, ¿no? Dice, aquí lo que debemos de desarrollar todos es esa plena confianza en Dios. O sea, si estamos pasando por un problema económico, una escasez, debemos confiar en Dios. Y si por ejemplo estamos pasando por alguna enfermedad, igual, confía en Dios. Él se glorifica también en los medicamentos. Él permitió que hubiera medicamentos, que hubiera doctores, porque si Él no hubiera querido, no lo permite. Pero Él dio la oportunidad de que se inventaran medicamentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Y si tenemos un problema de carácter o de rencor que casi no se nos da, ¿qué tenemos que hacer? Orar, leer la Biblia y confiar en Dios. Y si es una situación con un vecino, un familiar o un hermano o en la congregación, debemos confiar en Dios, que Él cambiará a esa persona. Orar por Él y amarlo y sobre todo perdonarlo. Porque dice, y hace rato lo estábamos viendo, el que no ama a Dios, pues no conoce el amor, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a amar al prójimo, ¿no? O sea, ¿cómo lo va a perdonar pues, si no conoce? Primero, ama a Dios por sobre todas las cosas y asimismo ama a tu prójimo. Entonces, si una persona, no sé, tenemos una situación o algo, pues primero para tener bendición tenemos que ser obedientes, y porque la obediencia trae bendición. Y la palabra de Dios dice que amemos a nuestro prójimo. Entonces, si queremos bendiciones, primerito tenemos que amar a nuestro prójimo, acercarnos, perdonarlo, o que nos perdone si le hicimos algún daño también nosotros. Y hay situaciones también con nuestros hijos, ¿no? Que no podemos luego con su rebeldía, a lo mejor por la edad, a lo mejor, no sé, cierta situación que esté viviendo, tenemos que orar por ellos, tenemos que confiar en Dios, esperar en Dios. Y no sé, también los chavos, ¿no? Que luego, no puedo con la escuela, pues estudia, pídele sabiduría a Dios y confía en Dios. Eso es lo que podemos ver en esta escritura, la confianza que tenía Jesús y nos hace entender que nuestras luchas no son contra sangre ni carne, ¿no? Y que Dios las permite para que aprendamos algo. Vamos a desarrollar ciertas situaciones que a lo mejor ni sabíamos, ¿no? Que podíamos hacerlas cuando pasamos por esa situación difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, en Romanos 8:28, por favor. Más que 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, toda la situación que estemos pasando, a lo mejor suena difícil, ¿no? Por muy difícil que parezca, suena complicado. Hay una enseñanza, hay una tremenda enseñanza que Dios nos da. Y tenemos que averiguarla, tenemos que orar, leer la Biblia, acercarnos a Él. Porque día a día, y todos sabemos que día a día todo lo que pasa es temporal, todo tiene su tiempo, todo es una etapa en nuestra vida, pero hay una enseñanza en cada cosa que nos pasa. Y Dios posiblemente quiere que aprendamos a depender totalmente de Él. Ese es el asunto, ¿no? Que todo lo que nos pasa en la vida es, no sé, una enseñanza muy tremenda, hay veces que duele, pero la enseñanza es que aprendamos a depender de Dios, o sea, que nos acerquemos todo el tiempo a Él, porque si Él lo permitió, pues Él sabe, Él conoce nuestros corazones y no nos va a dar más cosas más allá que no podamos soportar.
Hagamos lo que Jesús hizo en Mateo 4:10, por favor. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una situación difícil. Tenemos que orar y decirle: en nombre de Cristo te vas, ¿no? O sea, yo sé que puede ser complicado, ¿no? No sé, alguna enfermedad, alguna escasez económica, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice su palabra. Jesús resistió al ataque del enemigo. ¿Y qué pasa cuando nosotros no nos rendimos y confiamos y dependemos de Él, dependemos de Jesús? En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Tenemos que orar, tenemos que rendirnos ante Dios, pero resistir al diablo. Y entonces Él dice que el diablo huirá de nosotros. En Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. O sea, esas son las herramientas que tenemos espirituales, porque todos sabemos que todo lo que se mueve es espiritual. Esas son las herramientas que Dios nos da, la armadura de Dios para resistir el día malo, ¿no? Porque hay situaciones que luego no entendemos por qué pasan, pero para resistir ese día malo tenemos que ponernos la armadura de Dios. En primera de Juan 5:15 dice: y si sabemos que Dios nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si estás atravesando un desierto, ora, porque Dios escucha, Dios nos escucha. Ora, lee la palabra, inclina tu rostro ante Él, póstrate y dile: Señor, yo no puedo con esto. Dile: Señor, tú tomas el control de todo. Te pido de favor que pase, Señor, rápido este desierto, ¿no? Y si algo tengo que aprender, lo voy a aprender, pero también dile que tú confías en Él, que esa es la enseñanza. Cualquier situación que podamos pasar, la enseñanza es que aprendamos a depender totalmente de Dios, porque Él es el único que puede hacer que pasemos ese desierto fácil, aunque duela, pero puede ser temporal. Y esa es la enseñanza, que confiemos en Dios, que Él todo el tiempo está escuchando nuestras oraciones, que Él todo el tiempo va a estar abogando por nosotros. Jesús va a estar abogando por nosotros. Debemos de tener esa confianza. Confía en Dios, como dice: y sabemos que Dios nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayas hecho. No sé si, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Una situación de enfermedad, tú puedes decir: Señor, pero es el tiempo de Dios. Yo sé que Dios pone los medios. Hay veces que personas dicen: no, pero se ven muy tranquilos, se ven muy... No, duele, la verdad que duele. Hay veces que no entendemos cosas, ¿no? Duele esta situación que nosotros como familia estamos pasando, pero nuestra confianza está en Dios y sabemos que Él pondrá los medios, pondrá el tiempo para que esta situación pase. Si hay una situación de enfermedad, confía en Dios, de verdad que confía en Dios, y Él abrirá el camino, Él abrirá las puertas de los cielos y te derramará bendiciones, Señor, para que tú, Señor, vas a hacer cosas grandes en la gente, Señor. Te doy muchas gracias porque yo sé que tú eres bueno, Señor. Muchas gracias, Padre. Ponte de pie, vamos a orar.